Buenas noches, bienvenidos una vez más. Ya estamos en nuestro 10º episodio. Le damos gracias a todos por acompañarnos, por estar ahí, por sus likes, por sus comentarios, por ayudarnos a crecer. En esta oportunidad continuamos con un tema muy especial. Vamos a hablar no de una fecha en el calendario, ni siquiera vamos a hablar de costumbres o tradiciones. Vamos a hablar de aquel momento en que la historia de la humanidad se partió en dos: el sacrificio de Jesús en la cruz. Y es que la Semana Santa, mucho más allá de costumbres y tradiciones religiosas, es un momento especial en el que nosotros podemos mirar de frente el gran amor de Dios, ese amor transformador, ese amor que nos trae nuevas buenas de salvación. Y es por eso que hoy tenemos a un amigo especial, a un gran amigo, al pastor Joel, con el que hablaremos del significado y el valor de la cruz y de Jesús, pero no solo a través de la palabra, sino desde el corazón. Quédate con nosotros, porque estoy seguro que esta noche marcará un antes y un después en tu vida. Esto es Tertulias Night. Y comenzamos este episodio especial. Ya está con nosotros nuestro amigo, el pastor Joel. Pastor Joel, bienvenido. Gracias por estar acá. Y te doy la oportunidad de que te presentes para que nuestros amigos puedan conocerte un poco más. No, muchas gracias, Pepe. Bueno, muy honrado de la invitación, muy honrado. ¿Quién soy yo? Joel Torres, cartagenero, esposo, padre de 3 hijos. Gloria a Dios. Soy trinitario. Eso. Pastor, por gracia de Dios, como dijo alguien, yo no me hubiese llamado yo mismo. Pero aquí estamos para servir al Señor y, como ya dije, muy feliz de este diálogo y muy honrado de la invitación. Qué chévere, qué chévere. Bueno, estamos en medio de la Semana Santa. Sí. Es un tiempo en el que las tradiciones empiezan a aflorar y practicantes y no practicantes empiezan a caminar en pos del significado, ¿no? Tal vez en unas búsquedas superficiales, otras más profundas, pero empieza a ser el tema, ¿no? de sobre la mesa de Jesús. La televisión te muestra películas, los colegios hacen pares y las familias de alguna manera empiezan a tener esas conversaciones, pero queremos ir un poco más profundo. Queremos hablar sobre qué sucede realmente con ese poder transformador de Jesús y aquí empezamos esta conversación con la primera pregunta: ¿qué es lo que realmente pasa cuando la cruz se manifiesta delante de una persona? ¡Qué pregunta! Poderosa. Hoy vamos a comenzar lo más fácil. Realmente, pues intentemos acercarnos a qué es lo que pasa. Debería cambiar la persona. Así es. Debería cambiar. Sin embargo, lo que tenemos, mira, tú sabes mucho de simbolismo y de semiótica y todo esto. La cruz como símbolo cambió. Era un símbolo de maldición, luego un símbolo de bendición, un símbolo de muerte, un símbolo de vida. Pero la cruz empezó a definir un credo, una fe. Entonces el cristianismo mismo se representa como una cruz. Imagínate cuán importante será que la cruz vino a definir una fe que lleva siglos practicándose, ¿no? Pero yo creo que en ese orden de ideas, la cruz se ha tenido como el símbolo de una religión, pero nunca como el impacto de una relación. Buen dato, sí. Hay que anotar esa. Eso sale aquí. Sale, pero hay que repetir. El símbolo de una religión, pero no el impacto de una relación. Okay. O de un conocimiento, si se puede decir. Así Fíjate es. Que el apóstol Pablo, en 1 Corintios 1:18, dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la cruz? Bueno, básicamente es una referencia histórica, es una referencia religiosa, pero puede que no sea una referencia transformadora. Ahí hay una diferencia. Cuando nosotros tenemos una revelación de lo que ha pasado en la cruz,
Entonces sí estamos hablando de lo que dije al principio de una manera muy sucinta, muy corta. ¿Qué pasa cuando alguien se encuentra con la cruz? Debería tener un impacto transformador. Sí, su vida debería cambiar. Y obviamente ver y contemplar a Jesús. Genial, sí, es que no podemos seguir siendo iguales. No se puede. No se puede. Yo escuché una vez a alguien que dijo que es como una tractomula que te pasa por encima a 100 kilómetros por hora. Sí. Y realmente sí, o sea, nos rehace, nos desarma y nos rehace. Sí. Y nos rehace hacia un estado que ni siquiera nosotros imaginamos, porque realmente es... ¿Tú te acuerdas cuándo conociste al Señor? Es una gran pregunta, porque mis padres eran cristianos. Ok. Pero tú sabes que Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Otra frase, vamos a tener buenos puntos. Sí, bueno. Entonces, mi experiencia de conocer a Dios para ser hijo, no el hijo de unos evangélicos, tiene tal vez varios momentos. Yo recuerdo muy bien como a los 8 años, en un culto había un predicador que sabe que yo quisiera verlo otra vez para decirle, oye, yo no sé qué fue de tu ministerio, pero Dios te usó para un momento de la vida de un niño de 8 años. Yo quiero volver. Y luego a los 11, entrando a los 12 años, tuve una experiencia con Dios y de ahí en adelante, o sea, yo desde mis 12 años hasta ahora nunca me he apartado del Señor. Entonces yo creo que esos dos momentos marcaron un hito en lo que podría decirse yo conocí a Dios y soy un hijo de Dios. Luego, entre los 14 y los 15, tuve una experiencia todavía más interesante, si me permite aquí que me pase. Este es tu tiempo. Una experiencia porque descubrir que yo no tenía, que no era necesario tener actos pecaminosos, sino que yo era pecador interiormente. Porque entonces tenemos esta cosa como que yo soy pecador porque tengo actos pecaminosos. Yo soy pecador porque hice un pecado. Y no es al revés. Mi estado es pecaminoso y como fruto mis acciones son el pecado. Entonces yo me di cuenta que yo necesitaba fornicar. Yo era un fornicario si no lo practicara. O sea, es mi estado interior. Yo interiormente tenía mucha envidia. ¿Sí? Yo no necesitaba manifestarla, ya la tenía por dentro. No sé si es tu caso. Claro que sí. Y no existe envidia de la buena. No existe. Eso es falso. Entonces, entre 14 y 15 años me di cuenta de eso, porque la gente dice, no, es que tú no experimentaste el mundo. No, ¿para qué lo voy a experimentar? Y lo tengo adentro. Está bueno. Sí, yo lo tengo adentro. Es una cosa loca. Eso que llaman la naturaleza pecaminosa. Una condición pecaminosa. O sea, mi condición es de pecado, mi naturaleza es pecaminosa. Entonces, fíjate que yo escuché alguna vez a un hombre de Dios bien bonito que también tuvo esta experiencia en nacer en el Evangelio. Y él decía que la revelación de la gracia para una persona nacida en el Evangelio es muy particular. Porque regularmente creen que porque no ha sido malo, entre comillas, y ha hecho muchas cosas malas, entonces tú eres bueno y tienes cierta bondad, pero este descubrimiento de que no tenías que irte como el pródigo, ¿no? Claro. Irte y hacer hasta para vender y toda esa cosa, sino tu condición personal es suficiente para que estés perdido. Eras el hermano del hijo pródigo. Sí, total. Entonces, esa revelación de la gracia es muy peculiar para aquel que nace en la fe. Y entenderlo, yo creo que algunos, y bueno, Dios estará hablando a alguien mientras ve este podcast, que han nacido en el Señor, todavía no tienen esa experiencia, pero se creen buenos, o creen que son unos buenos chicos, buenas chicas, porque ellos no han probado el mundo, pero todavía no han logrado ver su propia condición. Wow. Entonces, a tu pregunta, y perdona que me haya extendido, tengo esta experiencia de los 8 años, un evangelista, aquí de la ciudad, luego entre 11 y 12 una experiencia con Dios, y luego a 14, 15 más o menos, este conocimiento, esta revelación de mi propia condición, que me llevó a la cruz, que me llevó a los pies de la cruz. Es que ese es...
Es el principio, el fin, es la puerta, Sí, sí, es todo, sí. realmente. Así es. Wow, bueno, qué bendición. Dicen, y es cierto que el Señor llega en el tiempo justo. Sí. Tú lo conociste a los 8, yo lo conocí a los 31. Pero el Señor se manifiesta en el tiempo preciso. Yo experimenté el mundo Ujú. y puedo testificar que nada bueno sale de ahí. Total. Y tú acabas de hacer una declaración muy interesante de que no necesitaste experimentar de alguna manera el mundo porque el mundo viene naturalmente de nosotros, ¿no? Entonces, interesante ese punto y adentrándonos un poco en el tema de lo que compete con el sacrificio Ok. de Jesús. Yo tengo una pregunta porque, bueno, sabemos que Jesús tomó nuestro lugar, ¿sí? Desde nuestras referencias cristianas, sabemos que Él vino a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Así es. Pero ¿cómo nosotros podemos trasladar eso a lo cotidiano? ¿Cómo nosotros podemos vivir eso? ¿No? Porque sí, a veces, hace unos días un amigo me decía, qué bonitas se leen las palabras en la Biblia hasta que nos toca aplicarlas. Encarnarlas. Exactamente. Sí. Sí, no, es bonito, dice, morir. Hermoso, sí, dice, dejar, soltar, ¿sí? Sí, sí. Colócalo en la cruz. Es súper bonito, pero cuando llega el momento de la aplicación es cuando viene el verdadero desafío. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar ese que Jesús tomó nuestro lugar? Okay. Pepe, yo necesito ser un poco amplio en la explicación para poder llegar a la praxis. O sea, el rollo está completamente nuevo y hay bastante rollo. Sí, lo que pasa es que vamos por partes, ¿no? El evangelio es buena noticia, pero no comienza, tú no puedes percibir la buena noticia sin la mala noticia. Ok. El gran teólogo J. Parker, pero en inglés está bastante cruel, entonces vamos a decir J. Parker. Ok. Entonces, él decía que es necesario que entiendan la mala noticia. La otra cosa es, el evangelio no comienza en que yo pequé, el evangelio comienza en Dios y comienza en la naturaleza pura de Dios, porque así uno siempre escucha el Señor te ama. Y uno puede hasta pensar que nos ama porque lo merecemos. Porque soy muy espectacular, o sea, soy Pepe Pedraza. Sí, yo soy doctor. No. Él nos ama a pesar de. Entonces, todos los atributos y las perfecciones de Dios están en perfecto equilibrio. Entonces, nosotros amamos más el amor y la misericordia, pero no nos gusta ni el juicio ni la justicia. Así es. ¿Sí o no? Sí, somos buenos y hábiles para dejar de lado muchos atributos. Claro. O por ejemplo, a nosotros nos gusta la soberanía cuando nos va bien, pero cuando algo no tan bueno pasa, no nos gusta la soberanía de Dios. Ravi Zacharias decía, la soberanía de Dios tiene un lado oscuro. Fuerte. Sí, entiendo, o sea, no nos gusta. Pero voy a tratar de ir de allá sigue. Porque es que creo que no podrían entender. Entonces, por ejemplo, tú quieres que Dios sea justo con otro, pero contigo personalmente quieres que sea misericordioso. Ok. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces todos los atributos de Dios están en perfecta armonía, en perfecto equilibrio, todas sus perfecciones. Ok, si yo soy un pecador, no pienses primero en el amor y la misericordia, piensa en el juicio y la justicia de Dios. ¿Qué debería pasarle a este pecador? Muerte. O sea, Dios no tiene por inocente al culpable. Entonces, mira hacia dónde vamos. Como todos sus atributos están en perfecto equilibrio, solo que uno regularmente mira solo unos más que otros. En la justicia del juicio de Dios, yo debía morir. Pero Dios inventó una cosa por su amor, su gracia y su misericordia, que es el sacrificio sustitutivo, donde el juicio y la justicia son satisfechas, pero el amor, la misericordia y la gracia es manifestada. Entonces, por ejemplo,
Desde Génesis, Adán debía morir. Pero el Señor, para cubrir su desnudez, mató un animal. Génesis 3:21 dice, fíjate la diferencia entre las acciones del hombre, que es, se cubrieron con higueras, hojas de higuera, y en el 3:21, que Dios mató un animal para cubrir su desnudez. Todas las religiones del mundo son hojas de higuera. Wow. Solo el Señor provee vestido para cubrir tu vergüenza y tu desnudez espiritual. Wow. ¿Ya? Él todo el tiempo está haciendo el equilibrio entre su justicia y su gracia, misericordia y amor. Entonces nosotros vemos toda la teología sacrificial del Antiguo Testamento. Un pobre animal que no tenía culpa de mi pecado viene a cubrir mi pecado. Entonces se le colocaba la mano a este animalito en la cabeza, se le hacía una transmisión simbólica del pecado, y cuando él moría era que yo debía morir. La justicia es satisfecha y el juicio es satisfecho porque el animal muere, pero yo soy sustitutivamente eximido por amor, gracia y misericordia. Wow. ¿Sí? Entonces, cuando estudiamos Isaías 53, él llevó el dolor de mi rebelión, el pago de mi transgresión, el juicio de mi pecado. O sea, tú dices, Isaías 53, ese es el culmen de la sustitución, ¿verdad? El castigo por mi paz fue sobre él. El enfermo era yo, pero él llevó la llaga. Bello. Bellísimo. ¿Sí? Entonces, claro, un pobre animal todavía no es un sustituto completo, porque ese animal no habla, no tiene la lógica ni la racionalidad que tú y yo tenemos. Entonces, Juan va a decir, aquí viene el Cordero de Dios, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Dios eterno se encarnó, se encapsuló en tiempo y espacio, en un cuerpo. Y ahora va a decir Hebreos que Él entiende mis dolores, entiende mis angustias, entiende todo de mí. Y ahora Él toma mi lugar. O sea, si yo no entiendo esto, yo no puedo ir a la práctica de esto. Claro. Entonces, la práctica de esto es, ¿cómo en la práctica se trae que el Señor tomó mi lugar? Tomando yo el lugar de otro. Total. Entonces, Todo es por aplicación. sí, entonces la gente nunca quiere llevar ni la responsabilidad ni las culpas de otro. ¿Qué mejor experiencia del sacrificio sustitutivo? Que tú puedas decir, una persona golpeó un carro, pero tú lo pagas. Fíjate, el liderazgo tiene este problema. Yo soy pastor, yo delego autoridad sobre alguien, pero yo soy responsable. Entonces, cuando yo regaño o llamo la atención o exhorto a un líder, pero yo debería hacerlo con mucho cuidado. Primero, porque yo fui quien lo delegué. Y segundo, porque en última instancia Dios le responde. Claro. Entonces, yo debo un momentito. Yo asumo su responsabilidad. En lo que sea que haga. Yo pago el precio. Porque en última yo fui el que lo puse. Total. ¿Sí? O cuántas culpas tú pudieras decir, no, yo las asumo. Déjame contarte una experiencia de la praxis de la sustitución. Tengo una persona que llega pastoralmente a consejería, porque ha tenido este fuego amigo que no debería pasar, pero a veces la iglesia nos hiere, lastimosamente. No debería pasar, pero pasa. Y pasa porque la iglesia es imperfecta, porque los que la componen son perfectos, que están siendo perfeccionados por el único perfecto que es Cristo hasta el día perfecto de Él. Amén. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Este hombre está herido. Yo lo veo llorar porque sus heridas son muy profundas. Así que tomo el lugar de la persona que le dio. Tomo su mano, lo miro a los ojos. Le digo, yo quiero asumir el papel de este hombre, de esta persona, de este líder. Perdón. Perdona por cómo te sentiste, perdona cómo... Y empiezo a decir todo lo que él me había contado, como si asumo ese lugar y empiezo a decir perdón. Ese hombre lloraba. ¿Sabes? Lo digo, se me quiebra el corazón.
porque él necesitaba eso para poder recomponer su espiritualidad y sus emociones y aún sus pensamientos y sentirse aún aceptado. Necesitaba que el otro, pero esa persona nunca va a hacer eso. Total. Entonces, es una manera, solo un ejemplo, ¿no? Así Solo un es. ejemplo. Pero también de pronto no tan drástico cuando te colocas en el lugar de cómo corregir, porque tú tienes hijos. Sí. Y pues nos ponemos en el lugar de cómo corregir padres. Y yo he tenido que reconocer que no he corregido bien a mis hijos a veces. Fallamos mucho en eso, ¿no? Y es que fallamos mucho con las personas que tenemos más vínculos, Sí. con las más cercanas, porque a veces, y esto desde el liderazgo, Sí, sí. desde el caminar cristiano, somos muy expertos en practicar esta sustitución con desconocidos. Y eso hace que obviamente seamos menos condenadores, menos enjuiciadores, ¿sí? O sea, menos señaladores, porque tú tomas la posición de otro. Pero nos cuesta mucho aplicarlo con los conocidos. Ah, sí, sí, sí. Porque si tú vas a medir realmente cómo es tu relación con tu esposa, algunas cosas tal vez que le permites y en el cual te pones lleno, revestido de gracia, de misericordia con cualquier desconocido, tal vez falta gracia con tu esposa. Sí, sí. Ahora me acuerdo de algo ahora que dices eso. Y es sobre el tema de la intercesión. El intercesor es el que está en medio de dos partes. Así es. Y Cristo es el intercesor por excelencia, ¿no? Eso lo dice la Escritura. Pero cuando tú te colocas delante de Dios en el nombre de Jesús, por alguien, también es eso, ¿no? Entonces, tal vez lo que uno menos hace por la gente intercede por ella. Totalmente. Sí, o sea, a nosotros de la oración tiene algo que es la intercesión. Hay otra cosa de la oración que la gente lo hace menos, que es el clamor. Y si alguien por aquí se pregunta, bueno, ¿qué es el clamor? Imagínate una urgencia. Llegas a la urgencia de la clínica más cercana por aquí, a una clínica, ya. Y llegas a la urgencia y digas, ay, es que mi niño se privó, perdió el conocimiento, pero lo pueden atender ahorita. Nadie llega así. ¿Dónde lleno las formas? Sí, la gente llega gritando Un clamor. con una urgencia, ¿verdad? ¡Atiendan! Eso es un clamor. Así es. Entonces, abro paréntesis para decir esto porque nosotros intercedemos muy poco. Y nosotros deberíamos decir, Señor, no sé qué ha hecho esta persona, tú lo conoces lo que yo no veo, pero estoy aquí a favor de él. Estoy aquí por él. Señor, ten misericordia. Lo que quiera orar, pero Perdónalo. porque no sabe lo que hace. Eso O sea, que pasó en la cruz. sí, entonces, sabe que yo creo que nosotros, al no tener por eso intenté dar esta aplicación muy rápido. Sí, no, Pero al no tener claro la esencia de la sustitución y el justo equilibrio entre juicio, verdad, y misericordia y gracia, nosotros no podemos experimentarlo, vivirlo o practicarlo, porque es que no nos es claro. Claro. ¿Sí? Sí, no nos es, y no nos es claro y no nos es cercano tampoco. Sí, eso, Porque qué bonita palabra. nos pasa mucho que a veces conocemos los términos, pero no nos es cercano. Y va con relación de la siguiente pregunta que te voy a hacer. Dale, Para iba a ir seguir llevándote. poquito, pero dale. No, todo va conectado. Los vas a ver. Dale. Alguien vino y tomó nuestro lugar, Ok. ¿cierto? Pero tenemos un desafío en esta vida. Y yo sé que muchas personas lo tienen. Nosotros en la vida cristiana lo llamamos a veces ausencia de fe o crisis de fe. Ok, sí. Y es básicamente el aceptar que esa sustitución pagó un precio completo, perfecto y total por nosotros. O sea que fuimos llamados a un perdón. Esa palabra a veces se nos olvida y se nos cuesta. ¿Por qué? Porque realmente, y a través de la vivencia que has tenido, ¿tú crees que se nos complica tanto eso y de qué manera podemos nosotros empezar a trabajar en pos de vivir en ese perdón total
que el Señor nos ha dado y nos ha ofrecido a través de ese sacrificio. Qué bella pregunta. Bueno, hay mucho que decir porque no lo vivimos. Empezamos por no entenderlo. Nosotros no entendemos, por ejemplo, que el símbolo del discipulado es la cruz. Si no tomas tu cruz, no eres mi discípulo. Total. Eso está en Lucas 14, 27. El 26 dice, es un orden, ¿no? El reordenamiento de las prioridades es el 14, 26. Dice que ama más padre, madre, no puede ser mi discípulo. Luego dice, y el que no toma su cruz cada día no puede ser mi discípulo. Entonces yo creo que empieza por el entendimiento de que yo soy un verdadero discípulo si yo tomo la cruz. La segunda cosa que eso implica es lo que va a decir Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, cuando crucificaron a Cristo, yo fui crucificado con Él. Así que la primera parte de no poder vivir esto es porque no lo entiendo. No tengo la comprensión profunda de lo que significa la cruz, que yo fui crucificado, que yo día a día la cargo, o sea, cargo la cruz, ¿verdad? Y como diría alguien, quien no carga la cruz no tiene corona. Genial. La gente quiere corona, pero no No quiere cruz. Entonces es grave. Y eso es un combo indestructible, inseparable, indivisible. Total. Es que, de hecho, la imagen de la cruz es el rey, pero no es el rey típico. Es el rey. La cruz también es un trono, donde está el tronizado, el cordero. Y está sacrificado el rey, pero es como una inversión de los conceptos y de los valores que rompe la lógica humana. La cruz también es un gran trono. Total. Pero volviendo entonces, ¿por qué se nos es tan difícil? Bueno, primero que no lo entendemos, tratar de entenderlo en toda la dimensión posible que pudiéramos entenderlo. Segundo, porque nuestra carne es hábil. Bastante. Nuestra carne nos quiere mantener anclados a la culpa. Porque si tú tienes culpa sobre algo, estás anclado allí. Y entonces la culpa te ancla al pasado. ¿Sí? Y no hay avance. Sí, entonces como si uno pudiera, como si la sangre de Cristo hubiese hecho la paz con el cielo, como dice Colosenses 1:20, ¿verdad? Entonces, como si tu pecado hubiese sido más grande que la gloriosa sangre del Cordero. Entonces, como yo no puedo creer que el Señor me perdonará esto, o mi carne, o sea, vuelvo y entonces me anclo a la culpa, pero Satanás también es muy hábil de recordarme. Yo siempre, cuando hablo de la culpa, recuerdo el Salmo 32, porque David, este Salmo 32 se llama Salmo penitencial, y hay 7 salmos penitenciales en los salmos. David en Salmo 51, un salmo penitencial, o sea, como este salmo escrito en la penitencia del pecado practicado, cometido y todo eso. Pero David, cuando comienza el Salmo 32, no comienza con el lamento del hombre pecador. El Salmo 32 comienza: bienaventurado el hombre que tú no culpas de iniquidad, de transgresión. Estoy parafraseando, pero, o sea, ¿cómo así? Después de todo lo que sabemos que David hizo de bienaventurado, ¿cómo mantiene una conciencia tan limpia? Y ahí llego. Entonces, cuando nosotros no logramos como digerirlo, no logramos ver que mi conciencia ha sido purificada por la sangre del Cordero. Y como mi conciencia está limpia, tengo acceso al trono de la gracia. Puedo presentarme delante de Dios. Puedo ver al pasado y ya no ver mis transgresiones, sino ver la gloria de su acción, de su obra. O sea, ver lo grandioso de Él. Hemos sido hechos dignos por el gran digno. Sí, ahora yo soy digno ahora, no antes. No antes. Sí, pero exacto. Y es una dignidad que no merecía, pero ya que la tengo, me la disfruto. Totalmente. Sí, entonces, Y cuesta también, porque nos cuesta. sí, Y eso que tú dices, la culpa. Hay momentos en que
avanzamos y tiene que ver con el primer amor. Y en el primer amor somos libres de culpa, somos libres de muchas cosas, pero de pronto ya empezamos a entrar al cotidiano amor, al del día a día con el Señor, al que tiene que su cuota de esfuerzo, de sufrirlo, de avanzarlo, y es cuando empieza esa culpa a decir no eres merecedor. Sí, pero tú estás tocando algo bien bello, que es la santificación continua, la transformación continua del creyente. Y es en esa transformación continua donde uno puede resbalar y caer, donde es revelada también la debilidad de nuestra condición. Y en esa debilidad de nuestra condición, entonces uno puede llegar a pensar que ya Dios no te ama. Pero hay que recordar esto, no hay pecado tan grande por el cual Dios me deje de amar. Y no hay buena acción por el cual Dios tenga que amarme más. O sea, yo soy merecedor de que me ame más porque soy cristiano hasta mi nacimiento. Soy merecedor de que me ame más porque yo soy pastor y los que me ven entonces no son pastores. Hay gente que dice, Sí. pastor, hable con Dios porque está más cerca Usted está de más Dios. cerca, usted tiene más Sí, acceso sí, directo Sí. No. Dios murió por todos. por en todos la cruz. nosotros. Cristo murió por todos. Entonces, esto no es... Por mérito. Sí, no hay algo que yo haga por el que me ame más. Y no hay algo que haga para que me ame menos. Bueno. Él me amó desde la eternidad y hasta la eternidad. Y estoy seguro y guardado en su amor. Y eso es lo que va a decir Romanos, este capítulo central de Romanos, el 8, cierra así. O sea, mira, estoy seguro. ¿Por lo cual estoy seguro? Ni la muerte, ni la vida. Y la lista es larga. O sea, la lista son un par de cosas opuestas. Muerte, Lo alto, vida, lo profundo. alto, profundo. Nada me separa de su amor. Y ojo, ni yo mismo. Cuando dice nada, me incluyo yo mismo. Total. Y a veces creemos eso, ¿no? Sí. Creemos que nuestra mente, que ideas que abrazamos, que posturas que tomamos van a superar lo magnífico y lo perfecto del amor de Dios. Sí. Bueno, y entro aquí con una pregunta importante sobre el amor, ya que estamos hablando del amor. Bueno, el significado del amor ha sido bastante abusado, transgredido a lo largo del tiempo y más acelerado en esta época, Sí. donde tenemos un sinfín de no significados claros del amor. Pero, ¿cómo podrías tú, y es un desafío que te lanzo en este momento, plantear diferencias concretas entre el amor de Dios comparado con cualquier otro tipo de amor? El amor entre esposos, el amor con los hijos, e incluso el amor por el discípulo, por el amigo. Maravilloso. Ay, qué pregunta linda. Bella. Voy a acercarme a un texto bíblico. Pablo en sus cartas ora. Bueno, si usted quiere aprender a orar por la iglesia, lea las oraciones de Pablo en sus cartas por la iglesia. Anoten. Unas oraciones espectaculares. Pero la carta a la iglesia de Éfeso es una figura y es, creo, de las pocas que tiene dos oraciones. La primera está en el capítulo 1 y la segunda en el capítulo 3. Y Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, el cual toma nombre toda familia sobre la tierra, para que sean fortalecidos en su espíritu, en su ser interior y tal. Y aquí viene lo espectacular. Dicen, para que puedan comprender, junto con todos los santos, la altura, la profundidad, la anchura, la longitud del amor de Dios que excede todo conocimiento y sean llenos de la plenitud de Dios. Wow. Creo que nosotros no hemos ahondado en ese texto. Así. Créeme que yo no, creo que nosotros no hemos ahondado en ese texto, porque cuando ese texto habla del amor de Dios, y a tu pregunta, nosotros estamos hablando de algo que está excediendo los conocimientos humanos. O sea, quiere decir que el amor de padre, por mucho que tu madre, ya el de Dios está por encima de eso. O sea, ya excedió el conocimiento que tenías de esta experiencia de amar o de ser amado. El conocimiento por cualquier cosa, ya sea experimentado o dado, ya el amor de Dios excedió ese conocimiento. Está por arriba, por encima. Y de lejos. No, infinitamente. De tal modo que si yo quisiera subir a tratar de alcanzarlo, explicarlo,
Yo todavía no, es alto, profundo, ancho y largo. O sea, llena todas las dimensiones posibles de mis categorías espaciales. O sea, No hay por dónde. no, o sea, ya excedió todo. Lo excedió para arriba, lo excedió para abajo, lo excedió de ancho, lo excedió de largo, lo excedió de conocimiento, lo excedió de todas las maneras posibles. Si el amor de un padre, de cualquier persona, trata de llegar a estas dimensiones, pero ninguno. Ahora, lo más espectacular, que es donde quiero llegar, la gran diferencia no solo de estas categorías superlativas de que excede conocimiento y que excede las categorías espaciales, ¿verdad? Sino que el texto dice que eres lleno de la plenitud de Dios. O sea, déjame decirlo otra vez. Ningún amor te va a llenar plenamente como el amor de Dios. Entonces, ¿por qué ningún amor llena plenamente como ese amor? Porque ni siquiera el que lo ofrece terrenalmente está pleno en sí mismo, sin Dios mismo. O sea, yo tengo la plenitud de Dios y puedo darte amor, pero si yo no lo tengo a Él, mi amor sigue siendo imperfecto. De hecho, para yo dar amor, sigo luchando entre el modelo del perfecto amor de Dios y mi naturaleza pecaminosa que batalla para no amar como debería amar. Que se cuestione y que dice, ya lo hice, ya di, Sí, ya lo dije. ya me esforcé. Sí, ya, yo no sigo más. Y di y no vi, no Sí, recibí. sí. Y las categorías del amor de Dios son tan diferentes. Total. Por ejemplo, hay gente que dice, yo te amo por. Y cuando uno dice, no, pero abraza este amor ágape, que es la palabra griega para el amor de Dios. Nunca es por, siempre es a pesar de. Entonces, yo digo, mi esposa me ama como Dios me ama. A pesar de que ella me conoció como yo soy, ella me está amando. Así es. Sí, y ahí es donde comienza el amor divino, el amor en las categorías divinas. Y no nos metamos con 1 Corintios, por amor de Dios. Hacer el desglose de Corintios. Pero, ¿qué le parece Efesios 3? Wow, genial. Voy a estudiar Esa oración, imagínate, entonces la oración del apóstol Pablo por los Efesios, en el capítulo 3, es una oración para comprender. Y a mí me encanta cuando la oración incluye al resto de los santos, porque tú nunca comprendes el amor en soledad, tú nunca comprendes el amor en aislamiento, tú comprendes el amor en comunidad. Dice, para que puedan comprender junto con todos los santos. Tu esposa es una santa. Amén. No santandereana. Santa. Es santa. Y tú tienes una dimensión del amor de Dios transmitido por tu esposa. Pero en la relación con ella tú logras entender una manifestación del amor de Dios totalmente profunda y diferente. Así que, ¿cómo se diferencia este amor? Yo creo que Efesios 3 lo resuelve. Sí, y un detalle, porque nosotros creemos siempre que el texto en que termina el capítulo 3 de Efesios es de peticiones. Dice, y el Dios que puede hacer mucho más abundantemente de lo que esperamos. ¿Te acuerdas de ese texto? Y uno cree que así Dios me va a responder la petición más de lo que yo espero. Pero eso sería quitar ese versículo del contexto del amor. Y es cuando lo encajas allí. Estás diciendo, Dios va a hacer mucho más abundantemente. Pablo está diciendo, yo estoy orando por ti. Yo estoy orando por la iglesia. Para que lo comprendas. Pero yo sé que Él va a hacer mucho más abundantemente de lo que siquiera yo pudiera decir para que puedas comprender eso. Wow. Eso es bello. Total. Sí, es que la voz de Dios, o sea, no hay palabras que lo expliquen, ¿sabes? No podemos encasillarlo dentro de nada. Sí. Y bueno, cuando nosotros somos expuestos a este amor de sacrificio, hay algo muy importante y es lo que produce en nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué cosas de una persona que ha sido expuesta a este amor sacrificial, a este amor sustitutivo, pueden ser esa evidencia de que estamos caminando con la gratitud, sí, con un corazón diciendo,
hey Señor, a pesar de, ¿sí? Y a pesar de mi entorno, a pesar de mis anhelos, a pesar de todo lo que yo puedo dejar de ser, hay gratitud porque yo entiendo que tu amor me rescató, me salvó y me está transformando. ¿Cómo podemos enmarcar de pronto ciertos frutos o ciertas aptitudes y actitudes de una persona que camina con esa gratitud? Yo no lo pondría solo en plural, sino comienzo con un singular y voy para allá. El que logra ver la gloriosa dimensión del amor de Dios. Okay. Porque nuestro problema es dejarnos amar nosotros mismos. Y ahí atentamos contra el mandamiento. Entonces, cuando yo veo el amor de Dios encarnado en la persona de Jesús y su sacrificio, empiezo a amar verdaderamente. Primero a Dios y luego a los demás. Fíjate que yo pudiera decir, bueno, al encontrarme con Dios, sirvo. Pero mucha gente puede servir sin amar. Pero yo no puedo amar sin servir. Sí. Doy. Pero yo puedo dar sin amar. Pero no puedo amar sin dar. Así es. Yo soy transformado, pero hay gente que es transformada por una convicción de que no está bien alguna acción, pero no por amor a Dios, porque su acción atenta y choca con la santidad de Dios. Y yo no quisiera que Dios estuviera triste por mí, ¿verdad? Entonces, tú ves, por ejemplo, una persona que le muestran el video de lo que hizo mientras estaba ebrio. Uh-huh. Se siente muy avergonzado. No bebo más. Él no lo hizo por Dios, él lo hizo por sí mismo, por su vergüenza. ¿Sabes cuánta gente está cambiando eso? Muchísimo. No tienen idea de cambio por Dios. Esa idea de cambio está todavía anclada en su muy grande ego. Porque no quiere sentir vergüenza, porque no quiere que le llamen la atención, porque no quiere perder un matrimonio. Por un orgullo también, ¿no? Pero nunca porque está atentando contra la santidad de Dios. Wow. Así que, indiscutiblemente, y esto me llena el alma, yo quisiera como resumirlo en la gran palabra, que es amo. Dios, prójimo, corrige sus amores, como vimos ahora en la cita de Lucas, y obviamente todo lo demás se viene. O sea, si tú amas, tú eres paciente. Si tú amas, tú eres sacrificial. Si tú amas, tú eres agradecido. Si tú amas, tú sirves. Si tú amas, tú das. Si tú amas, no expondrías a otro a vergüenza. Si tú amas, no sé. Pero el amor de Dios, verdadero amor, me lleva a amar verdaderamente. Totalmente. Es la esencia y es a lo que estamos llamados, amar de esa manera. Wow. Bueno, y aquí viene la pregunta de la disyuntiva, ¿no? Y es algo que nos golpea. En el podcast pasado yo hablaba con unos amigos y hablábamos sobre los traumas de la Semana Santa tradicional. Y aquí hablamos de las afectaciones en la niñez, desde la cosmovisión cristiana, errores del tratar de llevarte a los ritos y a la celebración de Semana Santa, desde la iglesia tradicional también, desde el desconocimiento de muchas cosas, pero realmente somos expuestos a tradiciones, ¿no? A costumbres. Hay mucho costumbrismo en torno a esta semana, a la celebración, a qué es lo que hay que hacer. Jueves tal cosa, viernes tal cosa, sí, sábado tal cosa, sí, hasta tal hora, cómo nos preparamos y depende cómo lo quieras disfrazar. No son ritos, no. Pero cómo nosotros podemos empezar a entender, y ya lo has explicado y lo has esbozado muy bien, pero o sea, realmente es que es muy vacío vivir una cruz solo de tradiciones, ¿sí? Y perderle el verdadero sentido transformador, porque la cruz transforma. Sí, claro. ¿Cómo nosotros, o sea, tenemos que cubrirnos y protegernos para en este mundo de tradiciones y en este entorno tradicional y costumbrista
entrar en esa profundidad y reconocer en todo tiempo que la cruz es el ente transformador. Me encantaría hacer una aclaración. No toda tradición es mala. No. De hecho, yo podría decir a la luz de todo lo que Dios le regala a Moisés, que Israel era una nación de tradiciones. El punto interesante es cómo Dios fue amarrando cada evento y sus fiestas para que no perdieran la profundidad reveladora de la salvación. Así es. Por ejemplo, entonces, la Pascua, que harás esto para recordar que eras esto, eras esto, eras esto, era aquello, y el Señor te libró, y el Señor hizo. Y luego tabernáculo, porque estuviste en el desierto y escaseó el agua, y entonces todo el simbolismo alrededor de una fiesta es no olvides lo que Dios ha hecho, y las acciones van en sintonía de recordar y profundizar el significado, o sea, ahondarlo. Entonces, es nuestra humanidad la que tergiversa ese tema sí. y lo vuelve superficial. Mira, hermano, el Señor le instituyó la Santa Cena. Es una tradición. Sí. O sea, uno podría decir, es un sacramento. Lo hace todos los 2 meses, los domingos si quieres hacerlo, cada 15 días. Tú verás cómo lo hace. El tema es cuando lo vaciamos de su significado. Hay un tema profundo ahí. Entonces, tenemos entonces un problema. Hay tradiciones humanas que en ese sentido, toda tradición humana ya no está acorde a la Escritura. Entonces, el Evangelio, la palabra, la cosmovisión cristiana, viene a decir, no, eso no es correcto. Esos valores culturales, tradicionales, no son la verdad del Evangelio, no son moralmente correctos, algunas no son éticamente correctas, no son espiritualmente correctas porque tienen invocaciones espirituales y un poco de cosas culturales, pero que nos llegaron, ¿no? ¿Cierto? No quisiera nombrar algunas cosas para no herir susceptibilidades, pero pensemos en algunas fiestas tradicionales o carnavales en ciudades. La gente vive la tradición, pero obviamente a la luz de la cosmovisión cristiana eso no va. Así es. Y cuando pensamos en la Semana Santa, no es que sea esté excluida de que lo que nos llega a nosotros es la suma histórica de unas tradiciones desde una cosmovisión que muchas cosas no eran bíblicas. O sea, en la Biblia, por ejemplo, no está estipulado que debamos celebrar Semana Santa. Así es. Eso es una tradición. Chévere que nos llegó, porque es un espacio para conmemorar la hora del año. Pero yo no sé dónde sacaron que uno nada más puede comer pescado. Porque la Biblia no dice eso. Claro, a mí le meto el pescado que sea posible, porque son Bacano de la posta. sí, ¿no? Y que no comas carne. Yo no sé, el hecho de que haya dulce, por ejemplo, en nuestra cultura costeña. ¿Será dulce para equilibrar pescado? Yo no sé. Comen la cosa, ¿sí? De hecho, tú me preguntas, yo no sé de dónde sale la costumbre de hacer dulces. Que ya, entre otras cosas, mucha gente no sabe hacer dulce. ¿Cierto? Sí. Hace unas décadas atrás era muy fuerte la tradición. Estamos tratando de rescatar esa tradición cultural de festival de dulce en el colegio, aquí en el centro, en fin. Pero a la luz entonces de la cosmovisión cristiana y bíblica, el punto es cómo ahondamos en la significación de ese evento y la espiritualidad que tiene, obviamente. Claro, sí, es que realmente nunca debemos dejar que lo decías y estuvo muy buena la aclaración, no son malas las tradiciones, la religión, porque hay mucha gente que sataniza la religión de alguna manera y es necesario, ¿ya? Pero nunca puede estar por encima de la profundidad, de la conexión que tenemos y del significado que tenemos, porque a veces, y eso pasa mucho en nuestra cultura, que se transmiten las tradiciones, pero se evita la explicación profunda. Sí. Tienes que hacer esto porque sí.
tienes que hacer esto porque mi familia lo hacía. Porque papito Dios te castiga. Puede ser. Entonces, Imagínate esa explicación. son explicaciones demasiado De- superficiales. Sí, tergiversan el carácter de Dios inmediatamente. Claro. No, ¿por qué no hace eso? No se pueden bañar. ¿Te acuerdas de esa cosa que le decían? No se pueden bañar, entonces ¿qué hora? No, sí, eso nosotros, yo lo decía en el podcast pasado. A mí me decía mi mamá que el Viernes Santo, si a las 12 del día yo no me bañaba después de 12 del día, me quedaba torcido. Sí, y después cuando ya estaba más grande, habían otras cosas más profundas que si tú tenías relaciones sexuales un Viernes Santo, te quedaba y te podía dar cualquier cosa. Santo, Jesús. Santo, sí. Entonces eso, Sí, pero de sacaron eso. Eso es el tipo de cosas. Ahora, una aclaración, bueno, no aclaración, un comentario sobre esto. Nosotros es casi como una cosa muy natural del ser humano que la regularidad de algo lo vacíe de significado y uno tiene que intencionalmente hacerlo significativo. Por ejemplo, pensemos en matrimonio. La cotidianidad parece que se volviera hasta llego al trabajo, un besito a mi esposa. Nosotros tenemos que ser muy intencionales en mantener la llama viva del matrimonio. el romance. Sí, porque podemos caer en un estado así. Y nos lleva, se nos Sí. come y después nos toca reesforzarnos para Y eso mismo pasa entonces con las acciones culturales. Como para totalmente, llevarlo a unas dimensiones que podamos comprender. totalmente. Genial, genial. Bueno, para ir terminando, una pregunta. Nosotros pues tenemos este espacio y lo hemos abierto con el firme propósito de tener conversaciones honestas, de tener conversaciones sinceras en torno a temas de la vida, ¿no? Y traer al Dios Todopoderoso y aplicarlo a la vida y que no sea un simple hecho de me pongo una camisa y hoy soy y mañana ya no, más tarde ya no, y sucede mucho, ¿no? Sucede que a veces creemos que yo me estoy viendo una serie donde la mente se divide, cuando entras a un espacio eres una persona, cuando sales eres otra persona. Y yo hacía ese paralelo y decía, muchas veces entramos a la institución de la iglesia un domingo y somos una persona. Y cuando salimos, parece que se desconectara esa persona que incluso recibió un mensaje, una palabra Sí. y vamos a la vida y como si nada. Pero bueno, ¿qué podrías decirle tú a alguien? ¡Wow! Dios. Bueno, ¿Qué podrías decirle tú a alguien que está lejos? Que tal vez está buscando pero no sabe cómo acercarse. sí, pero tú acabas de decir algo y la pregunta, entre lo que decías y la pregunta hay dos temas. Hay dos temas porque Sí, vamos a son hilar, dos temas. vamos a hilar. Exacto. Voy primero a la primera parte. Dale. Lastimosamente, la iglesia tradicional nos vendió la idea de un dualismo que no existe. Como que estamos los laicos y los sacros. Uh-huh. ¿Sí? Los laicos y los sacros. Entonces, si tú estás solo dedicado a lo sacro, tú eres más santo. Pero todos los laicos no. Y eso es mentira. No hay tal dualismo como en mi vida secular y en mi vida cristiana. No existe. Dios es Señor de cada ámbito de la vida de la persona. Así es. Y todo es espiritual. Así es. Entonces, Repítelo. Todo es espiritual. todo es espiritual. ¿Sabes? Y Dios es Señor de todo ámbito de la existencia humana. Entonces, Dios no es Señor en la iglesia, pero no es Señor en la casa. Dios no es Señor en un devocional, pero no es Señor haciendo una cuenta o firmando un contrato en el trabajo. Así es. Casi como que en mi vida secular, no, tu vida donde Dios es Señor en cada ámbito de tu existencia, y ese ámbito donde quiera que sea que estés es igualmente espiritual. Entonces nosotros tenemos un problema empezando por ahí. Segundo problema que tenemos de tener una vida práctica cristiana, lo digo así, es un problema hermenéutico. Mira esto. La hermenéutica es cómo se interpretan las cosas. ¿Cierto? Así que si yo interpreto mal algo, eso es lo que yo creo. Y conforme a lo que yo creo, vivo. ¿Sí? Así es. Entonces,
pensemos primero no bíblicamente. Yo tengo una interpretación de un evento específico de mi vida y voy a creer que yo soy de determinada manera, mi identidad ha estado destruida. Yo viviré conforme a lo que creo sobre la manera que interpreté un evento específico de mi vida. ¿Sí? Ahora voy a la escritura. Tengo una mala interpretación de un texto de la escritura, o de una doctrina, o algo. Así lo creo, así vivo. Sé porque tengo la leve sospecha, mi querido Pepe. Mucha gente con muy mala hermenéutica bíblica y de vida. Sí. Así es. Sí, así entonces es. no solo tienen un dualismo innecesario, sino que una muy mala hermenéutica para interpretar las cosas. Yo de mis lentes en K, pero los lentes, haz de cuenta que la cosmovisión son como unos lentes, por lo cual tú lees, ves y reinterpretas cada cosa. Entonces, de fondo puede haber mucha gente que no tenga una cosmovisión bíblica, una cosmovisión del evangelio, sino que como no tienen esta cosmovisión bíblica, ellos no tienen el filtro para ver las cosas e interpretarlas a la luz del evangelio, a la luz de la fe, a la luz de las escrituras. Y no solamente la Biblia misma. Y que cuando abrazamos una cosmovisión es como unas gafas permanentes. Sí. Que no te las pones nada más para leer. El problema es que la gente cree que no tiene una cosmovisión, sí la tiene. Y lo que va a hacer el Señor es hacerte ver que la que tienes no es la correcta, porque te hace ver las cosas como no son y no como Él las ve. Y cuando tú empiezas a ver como Dios ve y a interpretar como Dios interpreta las cosas, obviamente en la finitud nuestra, sino a la luz de la Escritura, empezamos a tener una cosmovisión bíblica donde no hay estos dualismos y donde tenemos una correcta interpretación de las cosas, creemos lo correcto y vivimos de manera distinta. Entonces, podemos comenzar al revés. ¿Cómo vivimos? Y me preocupa qué creemos. Y en última instancia, qué estoy interpretando. Pues ahí va la primera parte de tu pregunta. Ok, genial. No, y es que Eli conecta porque Sí. realmente cuando nos sentimos lejos, Sí. estamos teniendo una mala interpretación. Por favor. Porque primero o sentimos que estamos lejos o sentimos que se ha ido lejos. Así. ¿Ya? Entonces estamos malinterpretando. Por eso era esa pregunta final. ¿Qué le puedes decir tú a una persona que está tratando de buscar, digamos, está esforzándose? Dice, yo lo intento, pero los problemas no me dejan, las confusiones en mi cabeza no me dejan, yo, digamos, que puedo creer que sé o que conozco, pero no he podido hacer match, no he podido conectar, no he podido sentirme de la mano de Jesús. No he podido estar de frente a esa cruz transformadora. ¿Qué mensaje le podrías dar y qué invitas? El mensaje yo sé que va a ir hacia lo desafiante. Sí. ¿Ya? ¿Qué desafío podrías plantear? Una pregunta que a mí no me es fácil No te responderla. Pues que no, Porque es sí. que yo hablo mucho. Empecemos el contexto ya no desde Génesis, vamos un poquito más adelante. Vamos ya. Jueces. Para terminar. Ya vamos a terminar. No, es que tú acabas de decir varias cosas bellas. De verdad que son bellas preguntas. Cuando una persona dice, yo quiero acercarme al Señor, pero tengo muchas dificultades, a mí me gustaría abrazar y leerles varios textos bíblicos. Uno, Él es el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es. Si ya tú tienes el deseo de acercarte al Señor, ya Él tuvo la buena voluntad de colocarte ese deseo. No podría existir la más y más remota idea de que Él se te oponga al deseo que Él mismo colocó. Así O sea, es. ya vas bien, amigo, amiga, vas bien ya. Tú no buscarías a Dios por tus propios medios. El deseo que tienes de acercarte ya te lo colocó el Señor. Así es. Número 2. Ser cristiano, seguir a Cristo no es como una vitrina
donde hay diversas cosas para escoger. Entonces uno llega así como que, me gusta el de arequipe, de arequipe de queso. No, Juan 15 dice, ustedes no me escogieron a mí, yo lo escogí a ustedes. Otro texto bello, jefe, porque ¿qué es lo que está diciendo el texto? El texto está diciendo, yo te coloqué el deseo porque ya yo te elegí. Así es. Por eso digo, yo quisiera a la persona que tiene esto, darle un abrazo y decirle, no sé con qué es que estás luchando, no sé cuáles son los paradigmas de tu cabeza o los pensamientos, pero es que si ya tienes el deseo de acercarte, porque él tuvo la buena voluntad de colocarlo. Y lo hizo no porque tú vas a escoger a él ahora, sino porque él ya te escogió a ti. Otro texto más sobre esto. Juan dice que él atraería a todos hacia él. Dios te colocó por su buena voluntad el deseo, porque te escogió y te está atrayendo a. Obviamente no dudamos que el enemigo es puerco. Así es. Oye, es que es una guerra. Sí, no dudamos de eso. Entonces, no sé cuánta oposición hay, cuántas batallas de argumentos, cuánto sea tu propia carne. Estas tres verdades pueden ser muy sanadoras. Si hay una más que quiero dar. Primera de Juan, la carta, el capítulo 5, dice, y esta es nuestra victoria, nuestra fe. Dice, Juan dice, son dos textos de Juan 5, dice, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Una persona siempre dice, ay, ¿qué seguridad Dios cuesta? Yo tú no has leído primera de Juan 5, 3 o 4, dice, porque sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Y entonces, porque a mí se me hace difícil, ahí hay una clave, ¿no? Y luego dice, porque el que tiene esta fe vence al mundo. 18, 19, por ahí, el capítulo 5 de primera de Juan. Entonces, yo tengo una serie de versículos por eso quisiera abrazarte. Decirte, tienes el deseo. El Señor te está trayendo a él. Te escogió para él. Él no es difícil porque él te ayuda. Y tienes la victoria por la fe en el Hijo de Dios, nuestro Señor. 5 textos ahí como para divertirnos. Genial. Es decir, la convicción de esas cosas. Por ejemplo, si es un joven, si no está viendo un joven, mira lo que la Biblia dice a los jóvenes en primera de Juan. En primera de Juan 2 dice, le escribo a vosotros jóvenes porque han vencido al maligno. ¡Wow! Eres un vencedor. Y después vuelve y dice, le escribo a vosotros jóvenes porque son fuertes y la palabra permanece en vosotros. ¡Wow! Yo no sé por qué los jóvenes se creen tan débiles. Yo no sé cuál es como decir, le creemos más a nuestra carne, a la oposición, y a Satanás, al engaño, que a todo lo que la Biblia dice sobre cómo Dios te está trayendo a Él y la fortaleza que te ha dado. Entonces a los jóvenes le dice, eres fuerte, la palabra permanece en ti, ya has vencido al maligno. Y el pecador no, yo no puedo. Esto es duro. Esto es duro, agradar y es duro. Pero, entre otras cosas, es un esfuerzo donde uno pone, voy a decirlo como correctamente, donde nosotros agradamos a Dios porque Él nos ayuda a agradarlo, perdón. Así o sea, nosotros nos la echamos con el Dios que tenemos. sí. Nosotros caminamos en santidad porque Él es el santificador y nos ayuda a vivir en santidad. Porque Él nos hace crecer a la estatura, Sí, porque Él está allí, porque Él es el que redarguye, porque Él es el que produce todo el deseo, el querer y con el hacer. Nos da la orden y nos toma de la mano y nos lleva y nos montan, ni siquiera nos lleva a arrastras, nos montan una patineta así. Sí, entonces, autopista directa. entonces cuando una persona tiene esto que acabas de decir, pues, vuelvo a decirlo,
te envío un abrazo. Y léete esos 5 versículos. Y medita en ellos. 6, 7 con lo que dije ahora de Juan para los jóvenes. Y crece en esos versículos. Y que la verdad de la palabra venza todo obstáculo y toda resistencia que haya en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, wow. Gracias, pastor, por este tiempo No, qué honor. de aprendizaje, de conocimiento, de aplicación práctica, y realmente necesitamos esto. Nosotros queremos, y es un anhelo de verdad. A veces tú te encuentras con personas en la calle en las que te dicen, wow, ya hombres como tú no se ven. Y qué bonito sería como cristianos trabajar para que entonces se visibilizaran más hombres como Cristo, porque realmente somos ese reflejo de Cristo. Antes de terminar, ¿me regalas 30 segundos? No, te voy a regalar los 30 segundos, pero después viene un desafío que te voy a hacer. Ah, sí. Así que adelante. Mira, hay un autor que habla del pecado detrás del pecado. Es decir, nosotros vemos el pecado externo, pero hay un pecado más profundo que vitaliza ese externo. Por ejemplo, una mentira. ¿Cuál sería el pecado detrás del pecado? Porque mientes. Inseguridad, aceptación, no sé, la razón que sea. Cuando tú quieres cambiar, ¿qué deberías cambiar? ¿El pecado externo o el Lo profundo. el profundo? Es decir, la razón que te movió a pecar externamente acá arriba. Esto es lo que debes cambiar. Nosotros somos muy cosméticos en la transformación. Queremos solo cambiar este pecado, pero no vamos a la raíz del mismo, ¿verdad? Pero ahora voy un poco más abajo. Todo pecado, es decir, está este pecado manifiesto, pero el pecado detrás del pecado, que es este, nace de que no logramos tener a Cristo plenamente en el corazón y contemplar su belleza. Como Cristo no satisface plenamente, entonces hay un pecado, y ese pecado puede tener cualquier diversa manifestación. Por ejemplo, yo tengo una frustración X. Vamos a pensar algo rápido que sea práctico para la mente y entender. Voy a pensar en la soledad. ¿Cómo es posible que una persona diga que Cristo es lo que es, pero se sienta solo? A Cristo todavía no está llenando plenamente su corazón. Ni esa persona está contemplando la hermosura de Jesús. Entonces, como Cristo no llena plenamente su corazón, a pesar de que es un creyente confeso, entonces tiene soledad. Y esa soledad se expresa tal vez en un pecado arriba. Algunos están luchando con la pornografía o se sienten solos. Okay. O algunos pueden estar luchando con alguna cosa, o se manifiesta de cualquier manera esa soledad, de un pecado de cualquier manera arriba. Aprobación, creo que sea. Pero el problema es su soledad. Pero más abajo, ¿por qué sentirte así si Cristo lo llena todo en todo? Y no estás siendo satisfecho en la persona de Cristo, ni estás lleno de la plenitud de Cristo, ni contemplas la hermosura de Jesús. Alguien decía entonces que todo pecado nace de que todavía Cristo no está satisfaciendo eso. ¿Por qué quería mi parte terminar así? Y bueno, ahora me tiene un desafío, pero yo quería terminar así. Porque nosotros somos como lo que el libro de Jeremías condenaba. Que dejamos a Dios fuente de agua viva por buscar cisternas rotas. Las cisternas rotas quiere decir que nosotros no, el agua viva no nos está saciando, pero nosotros salimos corriendo para las cisternas rotas. Yo quiero invitarte a hablar de la cruz, a hablar de Jesús, a hablar de la Semana Santa. Debería hacernos contemplar la hermosura de Jesús, ser llenos de la plenitud de Jesús, estar satisfechos en Él, como dice Colosenses 2:10, dice, pero vosotros, o más vosotros, estáis completos en Él. Pero tú estás completo en Cristo, satisfecho en Él, pleno en Él. Puedes contemplar cuán hermoso eres. Así es. Y cuando cada área está plena en Él, satisfecha en Él, podemos decir como dice el salmista,
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo ni la tierra. Wow, genial. Una gran invitación y es desafiante para nosotros en este mundo. Y ahora yo te voy a desafiar. Y yo sé que es un desafío porque eres bastante contextual. Ahora quiero que des una frase contundente que sintetice ese sentir de que como creyentes debemos gozarnos la Semana Santa, pero que no es solo una Semana Santa, es algo más profundo. Una frase. Ese es el desafío. La capacidad de concreción no es de mis grandes habilidades. Lo discerní un poquito. Sí, no es de mis grandes habilidades. Se me ocurre eso que no te limité los caracteres, no te dije una frase para Twitter. Yo sufrí mucho con esa aplicación, pero me ayudó bastante. Mira, hay una que se me ocurre ahorita, no es mía, pero se me ocurre: al pie de la cruz todos somos iguales. Pero habla de que no hay orgullo, no hay personalidad, no hay jerarquía. Al pie de la cruz todos somos iguales. Genial. Pero también pienso en una frase el carácter de Dios está manifiesto en la cruz. Carácter de Dios. Para cerrar como comenzamos. Perfecto. Su juicio y su justicia, su gracia y su misericordia se encontraron en la cruz. Genial. Gracias. Gracias, Joel. Gracias, Pastor, por este tiempo. Genial. Es un honor y me siento bacano aquí. Buenísimo. Amigos, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharnos. Si tienes un comentario que hacer, déjalo. Queremos leerte, queremos compartir contigo. Si te sientes identificado con esto, compártelo, envíaselo a alguien. Queremos que el mensaje se propague, que llegue a todos y que juntos de verdad podemos disfrutar de esa plenitud que es Jesús. Te bendecimos, te mandamos un abrazo, me uno al abrazo del pastor y esperamos verte en nuestro próximo episodio de Tertulias Night.